Mi papá anunció frente a toda la familia que me sacaba de la herencia por haberme casado con Karim, el hombre al que llamaba cazafortunas. Años después, cuando el primo que puso en mi lugar hundió la empresa familiar comprando lotes apócrifos y vendiendo medicamentos falsos, mi papá se sentó frente a mi esposo y le pidió 30 millones de pesos como si nunca nos hubiera humillado. Me llamo Isabel Santillán, y durante mucho tiempo creí que había nacido con la vida resuelta. En mi casa no se hablaba de pagar la luz, de llegar a fin de mes, ni de revisar precios en el supermercado. Vivíamos en una casona enorme en una privada de Puerta de Hierro, en Zapopan, con techos altos, pisos de mármol y un comedor enorme donde casi nunca nos hablábamos de verdad. Mi familia era dueña de Farmacia Santillán del Occidente, una de las cadenas más fuertes de Jalisco y estados vecinos. Mi abuelo la había empezado con una farmacia pequeña en el centro de Guadalajara. Con los años, la convirtió en negocio familiar. Mi papá, Roberto Santillán, la heredó cuando yo era niña y la hizo crecer hasta que su nombre empezó a aparecer en revistas empresariales, placas de inauguración y comidas donde todos hablaban de expansión, permisos y proveedores. Para mi papá, la empresa no era solo un negocio. Era la forma en que demostraba que el apellido Santillán valía algo. Llegaba a la casa después de trabajar, se quitaba el saco caro, aflojaba la corbata y, antes de preguntarnos cómo nos había ido, decía cosas como: «Abrimos 3 sucursales nuevas este trimestre», o «La utilidad subió más de lo esperado». Mi mamá, Margarita, asentía desde su lugar en la mesa, acomodándose el collar de perlas con una sonrisa orgullosa. «Esto es lo que un día les voy a dejar», decía mi papá, mirando la mesa como si estuviera presidiendo una junta. Un negocio serio, un apellido respetado, algo que no cualquiera construye. Mi hermano mayor, Jaime, bajaba la mirada al plato. Desde niño le interesaban más las civilizaciones antiguas que los cortes de caja. A los 12 años, podía hablar durante horas de pirámides, códices y excavaciones. Llegaba del jardín con piedras en los bolsillos, convencido de que había encontrado restos importantes bajo los rosales de mi mamá. Mi papá lo escuchaba 2 minutos y luego lo interrumpía. «Eso está muy bien como pasatiempo, Jaime. Pero la vida real se construye con números». Yo era distinta. A mí sí me gustaba ir a las farmacias. Me aprendí los nombres de los empleados, de los clientes frecuentes, de las marcas que más se vendían. A los 14 años, ya sabía acomodar anaqueles, revisar inventario y detectar qué mostrador necesitaba mejor iluminación para vender más. Mi papá lo notó rápido. «Esta niña sí entiende», decía, dándome una palmada en el hombro. «Tú tienes olfato para el negocio, Isabel. Eso no se aprende en la escuela». Mi mamá también lo celebraba. Cuando Jaime pedía libros de historia para su cumpleaños, ella suspiraba. Cuando yo pedía acompañar a mi papá a una junta, se le iluminaba la cara. «Por fin alguien de esta familia va a continuar la tradición como se debe», decía. El verdadero quiebre llegó cuando Jaime anunció que quería estudiar arqueología. Estábamos cenando en el comedor grande, bajo un candelabro que mi mamá mandaba limpiar como si fuera una pieza de museo. «Me aceptaron en la carrera», dijo Jaime, con voz tranquila. «El profesor López revisó mi ensayo y dice que tengo talento». Mi papá dejó los cubiertos sobre el plato. «¿Talento para qué? ¿Para vivir escarbando tierra?» «Roberto», dijo mi mamá, intentando suavizar el tono, aunque su cara decía que pensaba igual. «Es lo que me gusta, papá», respondió Jaime. «Lo que te gusta no paga una vida decente», contestó mi papá. «Somos empresarios, no gente que anda detrás de piedras». Jaime apretó la mandíbula. Yo conocía ese gesto. Significaba que no iba a ceder. Entonces tal vez yo no nací para ser empresario. Esa noche cambió todo. Mi papá dejó de insistirle a Jaime y puso todo su peso sobre mí. Ya no era la hija que ayudaba en las sucursales. Era la heredera, la que sí entendía, la que no iba a avergonzarlo. Entré al Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, a estudiar administración de empresas. Llegué con ropa de marca, una tarjeta adicional que yo pasaba sin preguntar cuánto había en la cuenta y la seguridad tonta de quien nunca ha tenido que preguntarse si le alcanza. Me sentía en mi mundo. Muchos eran como yo, hijos de empresarios, de médicos reconocidos, de familias que se saludaban por apellido antes que por nombre. Ahí conocí a Karim Mansur.
Fue en la biblioteca. Yo estaba peleándome con una tarea de programación básica que nos habían dejado para una materia de análisis de datos. Llevaba una hora mirando la pantalla, molesta, sin entender por qué nada funcionaba. Desde la mesa de al lado, un muchacho levantó la vista. «Creo que el error está en esa línea», dijo con cuidado. «Te falta cerrar una función». Lo miré, un poco avergonzada y un poco irritada. «Tanto se nota que no sé qué estoy haciendo». Él sonrió. Solo un poco. Tenía ojos cafés, tranquilos, y una forma de hablar pausada que me desarmó. Se llamaba Karim. Estudiaba ingeniería en tecnologías computacionales con beca casi completa. Los profesores lo conocían. Sus proyectos circulaban como ejemplo entre otros alumnos. Había quienes lo buscaban para entrar a sus equipos porque sabían que, si Karim estaba ahí, el trabajo salía bien. Empezamos a estudiar juntos. Primero fueron dudas de clase, luego cafés, luego comidas rápidas entre una materia y otra. Tardé varias semanas en preguntarle por su familia. Me contó que sus papás habían llegado de Siria cuando él era niño. Su papá trabajaba como vigilante nocturno en un corporativo de Guadalajara. Su mamá limpiaba oficinas y algunas casas por horas. Karim aprendió a programar en una computadora portátil usada que le regaló un vecino. Desde la preparatoria hacía trabajos pequeños para negocios, páginas de internet, sistemas de pedidos, bases de datos. Con eso ayudaba en su casa. «No era mucho», dijo una tarde, como si hablara del clima, «pero servía para completar la renta o comprar medicinas cuando hacía falta». Yo no supe qué contestar. En mi casa las medicinas salían de una bodega con nuestro apellido. La renta era una palabra que escuchaba en conversaciones ajenas. Pero Karim no lo decía con lástima ni con vergüenza. Lo decía como alguien que sabía de dónde venía y no necesitaba adornarlo. Eso me gustó de él. Karim era distinto a los hombres con los que mi familia quería verme. No hablaba para presumir. No usaba la cortesía como una actuación. Abría la puerta porque era educado, no porque quisiera verse fino. Cuando me invitaba a comer, me llevaba a fondas pequeñas, a restaurantes familiares donde el dueño lo saludaba por su nombre y la comida sabía mejor que cualquier platillo caro servido en silencio. Empezamos a salir un mes después. 6 meses más tarde me pidió matrimonio. Era pronto, sí, pero con Karim las cosas nunca se sintieron improvisadas. No hubo anillo enorme ni cena preparada para fotos. Fue una tarde, después de caminar por un parque cerca del campus. Me dio un anillo de plata sencillo, comprado con dinero que había ahorrado durante meses. «Sé que no es lo que tu familia esperaría», me dijo, nervioso, «pero es honesto. Y si tú quieres, quiero construir una vida contigo». Yo dije que sí sin pensarlo. Cuando se lo conté a mi papá, al principio se emocionó. Me pidió que organizáramos una cena familiar para conocerlo. Vi su cara y entendí lo que imaginaba un muchacho de apellido conocido, hijo de algún dueño de hospital, heredero de un grupo empresarial, alguien que encajara con la mesa, los vinos y las conversaciones de mi familia. La noche de la cena, en cuanto entré con Karim al comedor, supe que todo iba a salir mal. Las sonrisas se congelaron. Mi tía Patricia apretó los labios. Mi tío Jorge levantó las cejas. Mi prima Ariadna miró a Karim de arriba a abajo con una sonrisa pequeña, cruel. Mi mamá dejó la copa a medio camino y evitó mirarme. El silencio fue tan pesado que hasta los cubiertos parecieron sonar más fuerte. Mi papá carraspeó. «Bueno, joven», dijo, con ese tono que usaba cuando quería hacer sentir pequeño a un empleado. «Cuéntanos de ti. ¿De dónde vienes exactamente?» Karim se sentó derecho. Yo sentí cómo su mano se tensaba junto a la mía, pero no perdió la calma. «Mis papás llegaron de Siria cuando yo era niño, señor. Vivo en México desde los 6 años. ¿Y a qué se dedican tus papás?» La pregunta salió con filo. «Mi papá trabaja como vigilante en un corporativo. Mi mamá limpia oficinas. Yo he trabajado desde la preparatoria para ayudar en casa y estudio con beca en el Tecnológico de Monterrey. Mi mamá tomó agua de golpe, como si se hubiera atragantado». Mi tía Patricia miró a mi tío Jorge con una expresión que me dio vergüenza. Ariadna soltó una risita por lo bajo. Mi papá empujó el plato apenas unos centímetros, pero el gesto bastó para que todos entendieran su desprecio. «Isabel está acostumbrada a otra vida»,
dijo. Nunca le ha faltado nada. Así que dime, Karim, ¿cómo piensas mantenerla? Antes de que yo pudiera intervenir, Karim respondió con la misma serenidad. Trabajo desarrollando sistemas para negocios pequeños. Me interesa la seguridad digital, el análisis de datos y la logística. Mi idea es levantar una compañía propia cuando terminemos la carrera. Mi papá soltó una carcajada seca. ¿Sistemas? ¿Te refieres a esas cosas que le vendieron a mi prima Martha y le hicieron perder sus ahorros? No es lo mismo, papá, dije, sintiendo que el corazón me golpeaba en el pecho. Karim entiende de datos, ciberseguridad, inventarios. Lo han invitado a conferencias. Ya basta. Mi papá dio un golpe en la mesa. Las copas temblaron. Nadie dijo nada. Yo conozco a los hombres como tú, le dijo a Karim. Llegan con una historia triste, hablan bonito, se hacen los humildes y terminan metiéndose donde no deben. Señor Santillán, dijo Karim, todavía con respeto. Entiendo que tenga dudas, pero yo no estoy con Isabel por su dinero. No me tomes por ingenuo, lo interrumpió mi papá, poniéndose de pie. Tú no eres de nuestro mundo, y no voy a dejar que uses a mi hija para entrar en él. Sentí que la cara me ardía. Papá, para. Pero él no paró. Vienes por la herencia, por las farmacias, por una vida que no podrías conseguir solo. Mi mamá habló entonces, pero no para defendernos. Isabel, amor, eres muy joven, termina la carrera, entra a la empresa como estaba planeado. Ya habrá tiempo para pensar en matrimonio con alguien más adecuado. Exactamente, dijo mi tío Jorge. Estas cosas pasan. Muchachos que ven una oportunidad y se cuelgan de una familia. Mi tía Patricia ni siquiera miraba a Karim al hablar. Uno tiene que cuidar lo que tanto trabajo costó levantar. Yo miré a Karim. Estaba quieto, con la espalda recta, pero vi sus nudillos blancos alrededor del vaso. Tragó saliva y bajó la mirada un segundo. No respondió. No les dio el espectáculo que querían, y eso me rompió más. Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Basta, ya basta. Todos me miraron como si yo hubiera cometido una falta imperdonable. Deberían tener vergüenza, dije, con la voz temblando de rabia. Están hablando de él como si no estuviera aquí. Como si valiera menos porque sus papás trabajan con las manos. Como si el dinero los hiciera mejores. Isabel, dijo mi mamá, escandalizada. No, mamá, hoy no. Tomé la mano de Karim. Nunca me había dado tanta vergüenza estar sentada en esta mesa. Caminamos hacia la salida. Detrás de nosotros escuché murmullos, sillas moviéndose, la respiración furiosa de mi papá. Llegamos al recibidor cuando su voz retumbó desde el comedor. Si cruzas esa puerta con él, te vas a arrepentir. Después de todo lo que invertimos en ti, después de tu educación, de tu futuro, nos debes obediencia. Me giré una última vez. Lo único que les debo ahorita es irme antes de decir algo peor. Salimos. Mi papá siguió gritando sobre deuda, familia y vergüenza. Yo no volteé. Esa noche entendí que obedecerlos me iba a costar más de lo que podía pagar. El año siguiente fue extraño y hermoso. Karim y yo terminamos la universidad. Él se graduó con honores. Yo terminé administración y empecé a trabajar en una consultoría pequeña, lejos de Farmacias Santillán. Nos mudamos a un departamento modesto en Guadalajara, con muebles sencillos, una cocina diminuta y ventanas que daban a una avenida ruidosa. Mi familia había dicho que yo no aguantaría, que iba a extrañar las tarjetas, los viajes, los restaurantes. Pero en ese departamento dormía mejor que en la casa enorme de mis papás. Cuando decidimos casarnos ese verano, publiqué una foto de compromiso en redes. La escribí con cuidado. Hablé de amor, de respeto, de construir una vida juntos. Pensé, ingenuamente, que tal vez el tiempo había enfriado las cosas. Los comentarios llegaron en minutos. Ariadna escribió: «No puedo creer que sigas con ese interesado. No cuentes conmigo. Mi tía Patricia, tus papás no merecen esta vergüenza. Mi tío Jorge, ningún Santillán con dignidad debería ir a esa boda». Y luego apareció el comentario de mi mamá: «Estás cometiendo el peor error de tu vida. No esperes vernos ahí». Apagué el celular y lloré durante horas. Karim me abrazó en silencio. «¿Podemos esperar?», me dijo. «Tal vez necesitan más tiempo». «No»,
respondí, limpiándome la cara. No voy a esperar a que les nazca tratarnos con respeto. Pensé que Jaime no podría venir. Estaba trabajando con un equipo de arqueología en Oaxaca, cerca de Monte Albán. Pero 2 días antes de la boda tocaron a la puerta. Abrí y lo encontré con una mochila al hombro, la camisa arrugada y una sonrisa enorme. Había tomado un autobús nocturno y casi no había dormido. ¿De verdad pensaste que me iba a perder la boda de mi hermana? Me abracé a él y lloré otra vez, pero distinto. Además, dijo, dándome un beso en la frente, «Alguien tiene que caminar contigo». La boda fue pequeña. La hicimos en un jardín de eventos en Zapopan, con luces cálidas entre los árboles y mesas sencillas. Del lado de Karim estaban sus papás, sus primos, amigos de la universidad, gente que me recibió desde el primer día como si yo no viniera de una familia que los había despreciado. Su mamá me tomó las manos antes de la ceremonia y me dijo, «Aquí tienes casa, hija». Del lado mío estaban Jaime y 2 primas lejanas que se atrevieron a romper el boicot familiar. Aún así, cuando caminé hacia Karim del brazo de mi hermano, no sentí que faltara nadie importante. Sentí que por primera vez estaba rodeada de gente que no me estaba midiendo. Al año siguiente llegó la invitación. Roberto Santillán celebra sus 60 años. Su presencia es solicitada. Me quedé viendo el sobre grueso, color crema, con mi nombre escrito como si nada hubiera pasado. Sentí una mezcla absurda de miedo y esperanza. Tal vez querían hacer las paces. Tal vez mi papá se había cansado de estar enojado. Tal vez mi mamá me extrañaba. Karim leyó la invitación y me miró. «Es tu decisión», dijo, «pero no vas sola». Me preparé como si fuera a una entrevista difícil. Compré un regalo que pensé durante días, una edición antigua de un libro de negocios que mi papá siempre citaba cuando hablaba de mi abuelo. Lo envolví con cuidado. Quería que entendiera que, aunque me había lastimado, yo todavía recordaba quién era él antes de volverlo todo una cuestión de dinero. Entramos a la casa familiar y el silencio volvió a caer como aquella primera cena. Mi papá estaba junto a la mesa principal. Mi mamá a su lado, impecable, fría. Yo caminé hacia él con el regalo en las manos. «Feliz cumpleaños, papá». Él ni siquiera lo abrió. Lo tomó, lo miró apenas y lo dejó caer sobre una mesa lateral, encima de otros regalos, como si fuera una bolsa cualquiera. El papel se arrugó. Sentí algo cerrarse dentro de mí. La cena empezó como una función ensayada para humillarnos. Mi tío Jorge fue el primero. «¿Y tú, Karim? ¿Sigues jugando con tus programitas o ya encontraste un trabajo de verdad?» Antes de que Karim respondiera, mi tía Patricia sonrió. «Me imagino que estas cenas todavía te intimidan. Hay familias que tienen ciertas costumbres en la mesa». Ariadna miró el traje de Karim. «Está bonito. Sencillo, pero bonito. Supongo que no todos gastan en esas cosas». Mi mamá añadió, con una sonrisa delgada, «Isabel antes tenía otro gusto. Pero una se acostumbra a todo, ¿verdad?» Karim se mantuvo tranquilo. Respondía poco, con educación. A ratos apretaba la mandíbula, y yo sabía que estaba haciendo un esfuerzo enorme por no contestar. Eso parecía irritarlos más. Querían verlo enojado, torpe, fuera de lugar. Querían confirmar la historia que se habían contado sobre él. El golpe final vino de mi papá. Levantó su copa y habló lo bastante fuerte para que todos escucharan. Siempre me pregunté qué pasaría con mi hija si decidía casarse por debajo de su nivel. Dime, Karim, ¿ya lograste mantenerla como se merece o todavía vive extrañando sus tarjetas? No lo pensé. Me levanté. ¿Cómo te atreves? El comedor quedó en silencio. Se sientan aquí, en esta casa enorme, con ropa cara y copas finas, creyendo que eso los vuelve mejores. Pero lo único que han demostrado es que tienen dinero y muy poca decencia. Mi papá se puso de pie también. La cara se le puso roja. Ya me cansé de tu ingratitud, de tus malas decisiones, de que defiendas a este cazafortunas como si no supiéramos lo que busca. Karim no busca nada de ustedes. Que quede claro, dijo él, mirando a toda la mesa. Desde hoy Isabel Santillán deja de ser mi heredera. No quiero verla en la empresa, no quiero que espere acciones, propiedades ni un peso. Y para mí, deja de ser mi hija. Mi mamá no dijo nada. Solo bajó la mirada y acomodó la servilleta sobre sus piernas.
Mi papá levantó la mano hacia mi primo Germán, que estaba sentado al otro extremo de la mesa, muy derecho, muy satisfecho. Germán será mi sucesor. Él sí entiende el valor de la familia, del apellido y de mantener nuestros estándares. Germán se levantó, fingiendo humildad. Gracias, tío Roberto. No lo voy a decepcionar. Algunos aplaudieron, otros bajaron la mirada. Mi mamá también aplaudió, despacio, sin atreverse a mirarme. Ariadna sonrió. Mi tía Patricia asintió como si por fin se hubiera corregido un error. Miré esa mesa y entendí algo que me dolió más, que perder cualquier herencia, ellos no estaban actuando por enojo. De verdad creían que yo merecía ese castigo. «Vámonos», le dije a Karim. Salimos de la casa por segunda vez, con los gritos de mi papá detrás. Solo que esa noche no lloré. Me dolía, sí. Pero también sentí una calma rara, como cuando por fin aceptas que alguien no va a cambiar. A partir de esa noche, Germán empezó a sentarse junto a mi papá en juntas, comidas familiares y fotos de inauguración. Yo lo veía de lejos, por publicaciones que no buscaba pero igual me llegaban. Mi papá sonreía junto a él con la misma expresión de orgullo que antes reservaba para mí. Los años siguientes cambiaron nuestra vida. La empresa de Karim despegó primero con clientes pequeños. Luego entraron cadenas regionales. Después, hospitales privados. Su sistema usaba inteligencia artificial para ordenar inventarios, reducir pérdidas, detectar faltantes y anticipar problemas de compras. Lo que empezó en nuestro comedor, con una computadora portátil y noches sin dormir, se volvió una compañía formal. Tech Vision Mansur abrió oficinas en Guadalajara. Después, en Monterrey y Querétaro. Inversionistas empezaron a buscarlo. Medios de negocio lo entrevistaron. Una revista lo puso en una lista de jóvenes empresarios destacados. A los 30 y pocos años, después de cerrar contratos grandes y una ronda de inversión, la evaluación de la empresa ya se medía en miles de millones de pesos. Mi papá se había burlado de sus sistemas. Mi familia lo había llamado cazafortunas. Y Karim, sin pedirles nada, construyó algo más grande que cualquier cosa que ellos quisieran presumir. Pero lo que más me impresionaba no era el dinero. Era que Karim seguía siendo Karim. Saludaba al personal por su nombre. Preguntaba por los hijos de sus empleados. Seguía visitando a sus papás los domingos. Le compró una casa cómoda a su mamá, pero ella todavía cocinaba como si fuera a alimentar a toda la colonia. Yo, a veces, quería buscar a mi papá y enseñarle cada entrevista, cada nota, cada reconocimiento. Quería decirle, mira al hombre que llamaste nadie, pero no lo hice. Con el tiempo entendí que no tenía nada que demostrarle. Entonces llegó otra invitación, la boda de Ariadna Santillán. La misma prima que había escrito que ningún Santillán digno debería ir a mi boda ahora, mandaba un sobre elegante, con letras doradas y una tarjeta aparte para confirmar asistencia. ¿Puedes creerlo?, le dije a Karim, dejando la invitación sobre la mesa. Él la leyó con calma. Tal vez deberíamos ir. Lo miré como si no hubiera entendido. Después de todo lo que dijeron, en mi familia creemos que la familia importa, respondió. Aunque a veces no sepa comportarse como familia. Karim, no digo que olvidemos. Solo digo que, si vas, no vas a ir escondiéndote. Vas a ir con la frente en alto. Y fuimos. La boda era en un salón elegante cerca de Andares. Techos altos, arreglos enormes de flores blancas, música en vivo, meseros caminando con charolas de bocadillos. Todo era exactamente como mi familia quería que se viera caro, pulido, listo para fotos. Pero en cuanto entramos algo fue distinto. Primero escuché un susurro. ¿Ese es Karim Mansur? Luego otro. El de Tech Vision, ¿no? Lo vi en una entrevista. Cerró un contrato enorme con una cadena de hospitales. Dicen que su empresa vale miles de millones. De pronto, los mismos parientes que antes lo miraban como si hubiera entrado por error, se acercaron a saludarlo. Tíos que no habían ido a nuestra boda, le estrechaban la mano con entusiasmo. Primos que lo habían ridiculizado le pedían una foto. Gente que apenas lo conocía, le hablaba de proyectos, inversiones, contactos. Mi tía Patricia apareció con una sonrisa tan amplia que parecía dolorosa. Karim, querido, qué gusto verte. Siempre supe que eras un muchacho muy capaz.
Yo casi me reí. Ariadna se acercó con su vestido de novia, perfecta, maquillada, radiante. «Isabel, qué bueno que vinieron», dijo, como si no hubiera escrito todo aquello años atrás. Luego miró a Karim. «De verdad, felicidades por todo. He leído cosas increíbles de ti». Karim sonrió con educación. «Gracias, Ariadna. Felicidades por tu boda». Karim contestó tranquilo. Yo sabía que sí recordaba. Yo estaba todavía procesando esa escena cuando vi a mis papás acercarse a nuestra mesa. Mi mamá venía con su sonrisa de evento, la que usaba para donadores, socios y personas a las que quería agradar. Mi papá caminaba junto a ella con un traje que reconocí de años anteriores. Antes siempre estrenaba algo para las bodas importantes. «Mi niña», dijo mi mamá, inclinándose para darme un beso en la mejilla. «Qué gusto verte». Me quedé rígida. «Karim», continuó ella, «estamos tan orgullosos de todo lo que has logrado». No pude contenerme. ¿Orgullosos? ¿Del mismo hombre al que no querían sentado en su mesa? Mi mamá parpadeó. Mi papá apretó la mandíbula, pero se recompuso rápido. «Eso quedó atrás, Isabel», dijo. «La familia tiene diferencias, pero familia es familia». Ahí entendí que no se habían acercado por arrepentimiento. Se acercaban por necesidad. Durante los aperitivos, mi papá nos pidió hablar en una terraza lateral del salón, lejos de la música y de las mesas principales. Mi mamá caminó con él. Yo sentí un nudo en el estómago, pero Karim me tomó la mano y no me soltó. La verdad fue saliendo en pedazos. Germán, el sucesor perfecto, había tomado decisiones rápidas para demostrar que podía hacer crecer Farmacias Santillán más que nadie. Cerró contratos con proveedores nuevos, mucho más baratos. Ignoró advertencias internas. Despidió a personal de control de calidad para reducir costos. Presionó a gerentes para mover inventario sin revisar de dónde venía. Luego empezaron las denuncias. Medicamentos apócrifos. Lotes sin trazabilidad. Proveedores irregulares. Pacientes afectados. Sucursales suspendidas. Investigación de la COFEPRIS. Demandas civiles, denuncias penales, bancos cerrando líneas de crédito y proveedores serios retirándose. El apellido Santillán, que mi papá había cuidado como si fuera sagrado, aparecía ahora ligado a fraude y negligencia. No fue una sola demanda. Fueron clausuras, clientes dejando de confiar y bancos negándose a prestar un peso más. «Estamos enfrentando una situación complicada», dijo mi papá en voz baja. «Complicada», repetí. Mi mamá tomó una servilleta y se tocó los ojos, aunque no vi lágrimas. «Tu papá no ha dormido, Isabel», dijo, como si eso borrara todo lo demás. «Los abogados son carísimos. Tuvimos que hipotecar propiedades. Estamos tratando de salvar lo que queda». Mi papá miró a Karim, y entonces lo dijo. «Karim, sé que las cosas entre nosotros empezaron mal». Sentí que la sangre me subía a la cara. Empezaron mal. Como si todo hubiera sido un malentendido en una comida, no años de desprecio. «Pero la familia se apoya», continuó. «Necesitamos un préstamo puente. 30 millones de pesos. Podemos firmar pagarés, dejar garantías, lo que haga falta. Con eso podemos contener a los bancos, negociar con abogados administrativos y penales y ganar tiempo». Karim bajó la mirada. «Lo conozco». Antes de responder con dureza, Karim siempre intenta entender qué tiene enfrente. Tal vez iba a pedir detalles. Tal vez iba a decir que podíamos revisar la situación. También vi que le dolía, no por el dinero, por escuchar la palabra familia en la boca del mismo hombre que lo había echado de su casa. Puse mi mano sobre la suya. «No». Mi papá me miró como si yo hubiera insultado a alguien. «Isabel». «No. Estamos hablando de tu familia». Solté una risa breve, sin alegría. «Qué curioso. Cuando yo necesité respeto, ustedes decidieron que yo ya no era familia». Mi mamá endureció el gesto. «No seas cruel. Tu papá está pasando por un momento terrible. Yo también pasé por uno. 2, de hecho. La primera vez humillaron a mi esposo en su mesa. La segunda me sacaron de la herencia frente a todos y aplaudieron cuando me reemplazaron por Germán». Mi papá apretó los dientes. «Después de todo lo que hice por ti,
Me educaste para entender los negocios, papá. Y una de las primeras cosas que me enseñaste fue no entregar dinero a gente que toma malas decisiones y luego culpa a otros. Su cara empezó a ponerse roja. Ten cuidado con lo que dices. No, tú ten cuidado, porque viniste a pedirle 30 millones de pesos al hombre al que acusaste de venir por nuestra herencia. Karim no dijo nada, solo me tomó la mano. Mi papá bajó la voz. Esto puede destruirnos. Lo sé. ¿Y aún así nos vas a dar la espalda? Lo miré por unos segundos. Vi al hombre que había dominado mi infancia, al que yo había querido impresionar, al que durante años confundí con fuerza. Ya no parecía gigante, parecía un hombre asustado, enojado porque solo entonces se acordaba de nosotros. No voy a meter el dinero de mi esposo en una empresa investigada por vender medicamentos falsos, dije. Y no voy a usar lo que él construyó para tapar lo que ustedes permitieron. Fue Germán, soltó mi mamá. Ustedes lo eligieron. Ustedes aplaudieron. Mi papá golpeó la mesa de la terraza con la palma. Varias personas voltearon desde adentro. Eres una malagradecida. Me levanté despacio. No, papá. Soy la hija que tú echaste de tu vida cuando pensaste que no te servía. Y ahora que necesitas algo, quieres llamarme familia otra vez. La música de la boda siguió sonando al fondo. Alguien reía cerca de la pista. Ariadna, desde lejos, fingía no mirar. Puedes desheredarme otra vez si quieres, dije. Pero mi respuesta no va a cambiar. Tomé la mano de Karim y caminamos hacia la salida. Esta vez los gritos de mi papá no me persiguieron con la misma fuerza. O tal vez yo ya no les tenía miedo. En el coche, Karim manejó en silencio unos minutos. ¿Estás bien?, me preguntó. Miré por la ventana las luces de Guadalajara pasando una tras otra. Sí, dije. Y por primera vez en mucho tiempo era verdad. Eso fue hace 3 años. Jaime me cuenta algunas cosas, aunque nunca se las pido. Farmacia Santillán del Occidente no sobrevivió. Primero cerraron sucursales, luego vendieron bodegas. Después vino la quiebra. La casa de Puerta de Hierro se remató para pagar deudas. Mis papás se mudaron a un departamento mucho más pequeño. Mi mamá vendió joyas. Mi papá dejó de aparecer en comidas empresariales. Germán se fue de Guadalajara durante un tiempo. Ariadna dejó de publicar fotos de eventos familiares. La tía Patricia, según Jaime, ahora habla de tiempos difíciles, como si la desgracia hubiera caído del cielo, y no de una serie de decisiones tomadas con ambición y soberbia. A veces pienso en aquella primera cena, cuando mi papá llamó a Karim Casafortunas. Karim no se llevó nada de mi familia. No pidió acciones, no pidió apellido, no pidió permiso. Construyó su camino con trabajo, con noches sin dormir y con una decencia que mi familia nunca supo reconocer. Mi papá pasó años diciendo que Karim quería mi herencia. Al final, el único que se sentó a pedir dinero fue él. Durante años creí que perder a los Santillán me había dejado sin raíces. Ahora entiendo que aquella noche, cuando salí de esa casa tomada de la mano de Karim, no perdí una familia. Me fui de una casa donde el cariño siempre tenía precio. Y yo, por primera vez, no sentí culpa.